acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 22 de noviembre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Los trabajos de organización de la eventual revocación de mandato del presidente de la República en 2022 continúan por parte del INE. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dio a conocer que ante el recorte presupuestal del próximo año, se analizan rutas para la realización del proceso de revocación de mandato. Avanzan actividades de organización de la elección extraordinaria de senaduría de mayoría relativa del próximo 5 de diciembre en Nayarit. El INE comenzó los foros estatales sobre la Distritación Nacional 2021-2023. Además, inició las reuniones informativas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre la distritación. Participa José Woldenberg en el seminario En defensa de las autonomías y las instituciones de la Cátedra Francisco I. Madero. En sesión extraordinaria del 17 de noviembre, el Consejo General del INE recibió el primer informe parcial del Plan Integral y Calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República en 2022. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que el INE ha tomado las acciones preparativas pertinentes para que, de realizarse por decisión de la ciudadanía, la revocación de mandato llegue a buen puerto. Agregó que el recorte presupuestal al instituto para 2022 afecta recursos indispensables para la puesta en marcha de la revocación de mandato tal y como la mandata la ley. A pesar de que haremos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos a partir de lo aprobado suficientes para que se puedan cumplir con lo que la propia legislatura, la actual legislatura, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, le impuso como obligación legal a este instituto. Es decir, ese instituto no tiene margen para poder pensar en un ejercicio de revocación de mandatos con menos casillas de las que corresponde a una elección federal. Es decir, la propia legislatura le colocó requisitos legales a este instituto para la realización de una revocación de mandato que tienen un costo y que justamente fueron los que nutrieron la solicitud presupuestal que fue desatendida. Aseguró que derechos de la ciudadanía, como la expedición de la credencial para votar, no están en riesgo. Ese instituto no va a entrar en una lógica de ponderar lo que son derechos ciudadanos frente al ejercicio de revocación de mandato, como por ejemplo el de la identificación que se proporciona a través de la credencial para votar con fotografía. No vamos a poner en riesgo la fiscalización, no vamos a poner en riesgo el monitoreo de radio y televisión. No vamos a poner en riesgo, pues, las tareas sustantivas, ni mucho menos los derechos laborales del personal del instituto, visto una condición en la que fue colocado el instituto por una instancia del Estado distinta. Dijo que a pesar del recorte, los trabajos del INE siguen su curso y adelantó que el instituto trabaja en dos rutas. Por un lado, haciendo adecuaciones presupuestales necesarias y por otro, tomando acciones jurídicas pertinentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento, insisto, el INE está haciendo todo lo que puede porque tiene un compromiso con la ciudadanía, aunque las decisiones que son ajenas a este instituto, presupuestales tomadas por la Cámara de Diputados, ponen en riesgo el ejercicio mismo. Y esto tiene que quedar claro a las y los ciudadanos. Si en algún momento la revocación de mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad de esta institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes para tal efecto. En la sesión fue presentado el primer informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría en Nayarit 2021 del próximo 5 de diciembre. Además, se designó a las personas custodias de la llave criptográfica para el descifrado de los votos electrónicos de las y los mexicanos en el extranjero y se determinaron las metas para el SIGE en esta elección extraordinaria. Al aprobar el diseño de la boleta y documentación para el voto electrónico de las y los mexicanos en el extranjero, el consejero José Roberto Ruiz señaló que estos comicios en Nayarit avanzan de acuerdo con el calendario establecido.
La organización del proceso electoral extraordinario de Nayarit avanza en tiempo y forma. Cabe señalar que las características de los documentos electorales que serán utilizados para esa modalidad de votación se apegan a las requeridas en el reglamento de elecciones. Y al presentar el informe de las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera Carla Humphrey reiteró el llamado para continuar la lucha por la erradicación de este tipo de violencia. A los partidos políticos, a su militancia, a la ciudadanía, a las autoridades electorales para eliminar expresiones violentas y actos tendentes a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres. La consejera Dania Rabel dijo que la presentación de estos informes enriquece el debate público y permite reflexionar sobre el impacto de las reformas a la ley en esta materia. Y es que la materialización de la perspectiva de género es cada vez más tangible en los asuntos. Es cierto que aún se vislumbra lejano el día en que la violencia de género sea un eco del pasado, pero por eso debemos seguir trabajando a favor de la inclusión y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. Por otro lado, al presentar un informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales, la consejera Dania Rabel explicó que actualmente hay 12 institutos locales con algún riesgo considerable o moderado y señaló la necesidad de continuar con la presentación periódica de esta información. El hecho de que los organismos públicos locales electorales no cuenten con el presupuesto necesario o suficiente o que incluso se den retrasos en las administraciones puede poner en riesgo el cumplimiento de la finalidad constitucional que tienen encomendada. Y con ello también se pone en riesgo que la ciudadanía esté en las condiciones óptimas para poder ejercer sus derechos políticos electorales, al margen de que también pueda atentarse contra la autonomía de estos órganos electorales. El ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía no puede estar condicionado a una política de austeridad. Con el fin de informar y socializar las actividades que se realizan para la conformación de la nueva delimitación de los distritos electorales federales y locales del país, el 16 de noviembre el INE inició en Saltillo, Coahuila, los foros estatales sobre la Distritación Nacional 2021-2023, que se llevarán a cabo en las 32 entidades del país cada martes y jueves hasta el 29 de marzo de 2022. Además, iniciaron las reuniones informativas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión y propuestas en las entidades. Al inaugurar el primer encuentro, el consejero Ciro Murayama recordó que la distritación es un procedimiento técnico que se realiza con criterios científicos y de acuerdo con un mandato constitucional que busca el equilibrio poblacional para garantizar el derecho a la representación. Lo que nos interesa sí es que la gente tenga garantizado su derecho al voto y a la representación, y el derecho a una representación igualitaria pasa por tener distritos del mismo tamaño en cuanto a su población. Por eso cada 10 años, después de cada censo, debemos hacer una nueva distritación. Es un ejercicio recurrente, reiterado, una actualización de la geografía electoral para que la representación no se distorsione. Señaló que es falso que el INE dé o quite distritos electorales a las entidades federativas según las preferencias políticas de las y los votantes, pues recordó que para determinar el número de personas que deberá tener cada distrito electoral federal se debe dividir el total de la población arrojado por el último censo del INEGI entre los 300 distritos electorales. El consejero refrendó la autonomía del instituto y el compromiso por garantizar el derecho al voto y a la representación de la ciudadanía. Por eso, con esta distritación neutral, hecha con imparcialidad, el INE defiende su autonomía y a la democracia. En Coahuila, ante el incremento de la población respecto a 2010, a nivel federal incrementará de 7 a 8 distritos electorales uninominales, mientras que a nivel local tendrá los 16 distritos marcados en su ley. El jueves 18 de noviembre se realizó el segundo foro de distritación en el estado de Campeche, en donde el consejero Ciro Murayama señaló que la entidad conservará sus 2 distritos electorales a nivel federal, mientras que a nivel local contará con los 21 distritos estipulados en su norma.
Campeche, que hoy nos recibe, la población del censo de 2020 ascendió a 928.363 habitantes. Al dividir ese número entre el promedio de habitantes por distrito en el país, los 420.047, arroja un resultado de 2.2. Esto es, a Campeche le corresponden por derecho propio 2 distritos, los mismos que ha tenido en la distritación hasta hoy vigente. Dijo que con la distritación, el INE asegurará que las y los habitantes de Campeche tengan una representación similar. Como se puede demostrar, toda entidad que respecto al censo de 2010 tiene 1 o 2 distritos más o menos, a partir del censo de 2020, lo hace en función de su población, no de cómo votan sus electores. Es el número de habitantes lo que arroja el número de distritos, no las adhesiones políticas. Y lo mismo vale para las entidades cuyo número de distritos electorales federales no se ve modificado, como es el caso de Campeche. Como parte de las actividades de la cátedra en Cívica Francisco I. Madero, el 18 de noviembre el INE y la UNAM llevaron a cabo la mesa en defensa de la autonomía universitaria, del seminario en defensa de las autonomías y las instituciones, en donde el académico José Waldenberg señaló que la autonomía de las universidades y los órganos constitucionales autónomos, como el INE, es necesaria y relevante para el desempeño de sus funciones. La autonomía es una condición necesaria para que muchas instituciones cumplan con su misión. Punto primero. Segundo, esas misiones son las que le dan sentido a la autonomía. Es decir, no es una autonomía para convertir en islas autárquicas a estas instituciones, sino para cumplir con misiones. Tercero, la única manera de cumplir con esas misiones, hasta donde hoy podemos ver, es siendo autónomas, siendo independientes del poder público. Vía remota dijo que atentar contra las autonomías es atentar contra un arreglo institucional que beneficia a todas y todos, incluidos los gobiernos. Y cuando digo todos, quiero incluir a los propios gobiernos, que aunque puedan vivir con alguna tensión con esas otras instituciones, eso está en el código genético de la relación. Pues ojalá lo que se ha construido con tanto esfuerzo, que es producto de muchas generaciones, no se erosione o no se erosione, no se debilite en los años que están por correr. Por su parte, Marcela Ávila Eagleton, investigadora de la Universidad de Querétaro, indicó que a partir del esquema de las autonomías se puede preservar la pluralidad, condición necesaria para la democracia. Se puede preservar la pluralidad y se puede preservar la diversidad de las ideas, que es claramente una condición necesaria para la democracia. Creo que nos toca defender estas instituciones porque si queremos poder seguir tomando decisiones sobre el México que queremos, es la única forma. En otra información, al participar en la presentación del libro Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que la vía democrática es una apuesta que ha valido la pena y que es necesario mantener vigente. Señaló que el sistema electoral es una obra colectiva que ha rendido frutos políticos y sociales. La vía democrática es una apuesta que hemos hecho como país, que ha valido la pena y que sin duda es necesario mantener vigente. Y creo en este sentido que reivindicar lo que acaba de decir Felipe a propósito de entender al sistema como el conjunto de autoridades administrativas locales y federal, y también las autoridades jurisdiccionales locales y federal como una de las maneras de lograr entender la dimensión institucional de esa apuesta exitosa, que es, para quien la quiera ver, me parece evidente. Acompañado de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que el actual sistema electoral ha permitido la paz social, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática. Y todo ello ha contribuido a la estabilidad económica, a la paz social y a la gobernabilidad democrática. La paz pública, que de elecciones procesadas de manera
tan ríspida como sea necesaria, pero dentro de los cauces institucionales que hemos construido, implica. No se puede y no se debe vulnerar a este sistema electoral atacando su autonomía, difamando a sus instituciones y a sus integrantes por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo, o bien vulnerando su capacidad operativa, perdón, ni modo, lo tengo que decir, con recortes de presupuestales insensatos. Entera. La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la integración de los consejos locales del INE para la eventual revocación de mandato y determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización sea la autoridad competente para conocer y sustanciar las quejas o denuncias en materia de uso indebido del financiamiento de los partidos políticos nacionales en el proceso, así como para analizar la materia de la denuncia o, en su caso, dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que determine la vía que adicionalmente pudiera corresponder. Al considerar que el Consejo General del INE resolvió conforme a derecho y cumplió con el principio de paridad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la designación de consejerías de los organismos públicos locales electorales de diversas entidades federativas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que visiten las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.